Bueno, vamos a volver a detenernos en la situación de Venezuela, también si alcanzamos en la política nacional con nuestro siguiente entrevistado. No puedo dejar de recordar, Paula, lo que nos decía nuestro anterior entrevistado el viernes, el ex embajador chileno en Venezuela, Pedro Felipe Ramírez, en la previa de la elección en Venezuela ayer, cuando nos decía el viernes que tenía un sentimiento de esperanza, pero de escepticismo. Como que quería creer, pero no creía que pudiera producirse un vuelco, un giro hacia la democracia o hacia la recuperación de la democracia en Venezuela. Fue bien escéptico y muy cauteloso en su expresión. Lo hemos visto además en otras entrevistas después, luego de que hablara con nosotros el viernes. Y justamente es lo que quiero partir preguntándole al senador del Partido Socialista, ex secretario general, además de la Organización de Estados Americanos, la OEA, ex canciller chileno, José Miguel Insulza, quien tenemos en la línea. Senador, ¿cómo está? Buenos días. Senador, buen día. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Lo mismo decimos, y quiero preguntarle justamente eso, ¿con qué actitud personal recibe estos beneficios, estas informaciones de Venezuela, luego de este seguimiento bien en ascuas que nos tuvo ayer el proceso electoral? Bueno, mire, en realidad debo reconocer que esta vez yo esperaba que dado la evidencia, que era evidente que no había por dónde Maduro podía ganar esa elección. Yo tenía la esperanza de que esta vez en realidad las cosas fueran algo distintas. Tal vez, mire, han habido varias elecciones en Venezuela que me tocó seguir, no recuerdo exactamente las fechas, ¿no? Pero en una el referéndum constitucional que Chávez perdió para reelegirse, guardaron los votos hasta el último momento, lo había perdido abrumadoramente, guardaron los votos hasta el último momento y al final dijeron que había resultado, había una mayoría evidente, si no dieron resultado y simplemente declararon perdido Yo pensé que iba a pasar que iba a ocurrir algo parecido, francamente, ¿no? Que ellos iban a salir al final diciendo que había una cosa muy estrecha, que reconocían que esto era favorable en este caso a González, ¿no? Y iban a entrar en toda una negociación y un periodo extenso en que prácticamente los resultados iban a desaparecer. Eso fue lo que yo pensé anoche que iba a pasar. Pero déjeme decir lo siguiente. El método es bien simple, o sea, ellos no cuentan todos los votos, simplemente hacen una acumulación de los votos de un grupo de actas que los favorecen de alguna manera, ocultan el resto y con eso empiezan a manipular las cosas, pues. Ya, pero en la antesala, cuando usted dice que yo esperaba que las cosas fueran distintas, porque la evidencia era abrumadora, y ocupando sus palabras dice, no había por dónde Maduro gana esta elección. Es necesario igual volver sobre esa evidencia, lo comentábamos también el viernes con el ex embajador Pedro Felipe Ramírez. ¿Eran las encuestas las que daban cuenta de esa evidencia abrumadora? ¿Era solo eso? ¿Era la mayoría en las calles? ¿Era una oposición que enfrentó esta elección de manera distinta a la oposición en otras elecciones? ¿Cuál era la evidencia tan abrumadora que hacía que creciera esa esperanza en relación a lo de Mire, en realidad, primero, no olvide que el gobierno, digamos, Maduro empezó este fraude hace varios días ya. Primero, los extranjeros, los venezolanos que viven fuera de Venezuela y tienen derecho a voto y que habían pedido la posibilidad de votar, fueron excluidos completamente. Uh-huh. Se calcula que hay unos 3 millones de votos que no se pudieron remitir. Entonces, la evidencia, sobre todo, sí, claro, es de encuesta, pero sobre todo que la verdad es que el clima que reinaba era claramente un clima de derrota del gobierno, ¿no? Entonces, yo no pensé que ellos fueran a llegar tan lejos como para falsear los resultados de la elección, y finalmente lo falsearon en realidad. Y lo falsearon, como le digo, en la manera que yo indico. Ahí ellos dijeron 80, basado en 80%, pero no es cualquier 80%. Son 20, es la quinta parte de los votos que está siendo omitida del recuento. Pero no omitida porque, como ocurre a veces, no que los resultados, cuando se dice hay una tendencia o algo por el estilo, sino omitida, omitida específicamente, omitida sobre la base de eliminar, hay actas que no se entregan una cantidad de actas que ayer se entregó el 40% de las actas, como lo dijo Corina Machado, pero ellos dijeron que lo hacían sobre la base del 80% y no dijeron nunca dónde estaba el resto. Pero sí entregan unos números de votos, los 5 millones y tanto de Maduro y los 4 millones y tanto de González.
Entonces, Sí, ¿esa cifra qué es un invento? Yo creo que sí, que no es un invento, es una reducción. ¿O Es una reducción, o sea, usted extrae ya, una regla de 3 para amplificar la... Si esto lo hicieron en el 2013 también. Ya. Lo hicieron en las elecciones anteriores también lo han hecho. Omiten del recuento un conjunto de actas que son desfavorables y proclaman un resultado con la mayor parte de las actas. Y con eso extrapolan un total de votos y sacan unos millones de votos ahí, que es una derivada de aplicar una regla de 3 en entonces. Efectivamente, exacto. Entonces, ahora, porque claro, es cierto, las máquinas, usted puede hacer, es difícil adulterar lo que sale de las máquinas, claro, pero se puede omitir omitir lo que sale de algunas máquinas y solamente dejar aquello que conviene, y al mismo tiempo adulterar lo que se pueda, ¿no? Senador, ante esta certeza de fraude que tienen muchos países de la región y otros países del mundo, al menos escépticos en relación a los resultados, ya decíamos más temprano que Estados Unidos, por ejemplo, que España, que Colombia, que Chile, que también la Unión Europea están pidiendo que se verifiquen los resultados en Venezuela. ¿Qué rol juega ahora la comunidad internacional? Ya vamos a hablar puntualmente de la decisión que tomó para reaccionar el presidente Boric, pero la comunidad internacional, la OEA, los organismos multilaterales en relación a la revisión eventualmente de los votos en un escenario en que Maduro en los últimos días no dejó tampoco entrar a un montón de observadores internacionales. ¿Qué es lo que viene ahora desde ese punto de vista? ¿O qué podría pasar? Para empezar, la OEA no puede hacer nada porque Venezuela no es parte de la OEA. No, claro. Se retiró del tratado de la OEA hace ya bastante tiempo, ¿no? Entonces, ciertamente, es decir, el organismo podrá condenar lo que ha ocurrido, etcétera, pero desgraciadamente no está hoy día incluido dentro de los países que son miembros de la Organización de Estados Americanos. Yo creo que los que sí lo son seguramente van a discutir el tema sin llegar a ningún acuerdo, porque no olvide que ahí hay algunos países que están... hay 3 de los países que han reconocido a Maduro, pues Venezuela mismo, que es Nicaragua y Cuba, que no son los otros países de América que no son parte, ¿no? Entonces ahí no va a ocurrir mucho. Lo que podría ocurrir bastante es en la presión internacional, sobre todo de los países, porque la elección fue posibilitada y la situación fue una negociación entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro, por el cual se reabrieron las posibilidades de empresas norteamericanas para vender petróleo venezolano, con lo cual la situación económica mejoró, y en base a ello se comprometió una elección limpia. Ahora, esos países que participaron en la negociación de una elección limpia, por así decirlo, tendrán ahora que hacer su trabajo y decir qué fue lo que pasó. Senador, cuando la principal líder opositora fue inhabilitada apenas unos días después de los acuerdos de Barbados que abrían este proceso, cuando se impide el ingreso de observadores internacionales imparciales, no estoy hablando de que vaya el senador Rojo Edwards ni Felipe K, sino que una serie de observadores imparciales, cuando el aparato comunicacional es absolutamente desequilibrado, cuando la oposición denuncia incluso atentados, intentos de secuestro, situaciones violentas, incluso contra la misma María Corina Machado, lo denuncia ella personalmente, cuando finalmente la papeleta aparece 13 veces la cara de Maduro y 3 veces la cara de González, porque cada partido aparece en la papeleta con su candidato y resulta que hay multiplicidad de partidos que estaban con Maduro. Cuando finalmente hay un silencio durante el día de los conteos y se pierde el contacto y la conexión entre la oposición y las actas. Y visto ahora, claro, como con el diario El Día Lunes, ¿tenía sentido ir a esta contienda? Mire, la verdad es que ir a la contienda es algo que decidió la oposición venezolana, ¿no? O sea, la misma María Corina, que ella viene luchando en esto desde 1900, desde el 2000, yo por lo menos recuerdo desde el 2005. Entonces, y claro, ellos creyeron que, dado que ya la evidencia de que la gente no quería más a Maduro era tan grande, decidieron que esta vez iban a hacerlo. Y la verdad es que sí, en realidad se equivocaron, o sea, les cometieron fraude de nuevo, igual que lo que había ocurrido en otras elecciones, y claro, lo rechazan ahora, pero ciertamente
yo creo que valió la pena el hacer el esfuerzo, fíjense, la verdad es que no creo que... Había que darlo igual. El esfuerzo había que hacerlo igual, porque si no, igual, mira, lo peor, esto empezó a pasar mal cuando un año después de, muy poco tiempo después de que estaba Hugo Chávez en el poder, hubo una elección en la cual estuvieron todas las garantías dadas y la oposición se marginó. Senador. Se eligió ahí un Congreso que era completamente favorable a Maduro y a Chávez en ese momento, y así empezaron a discurrir los hechos por todos estos años, por un retiro. Entonces yo creo que María Corina se dio cuenta de que el retiro del sistema, por así decirlo, era simplemente no avanzar en nada, y por eso decidieron ir a la elección convencidos de que realmente era tan abrumadora la mayoría que tenían, y empezaron a manipularlo. Pues empezaron primero a no dejar votar a los que estaban en el extranjero, después se evitó la candidatura de ella, cuando ella puso una persona con su mismo nombre, también lo rechazaron, y como usted dice, se inscribieron varios candidatos brujos que estaban en la papeleta, pero yo no creo que sea un problema, repito, de adulteración de papeleta. Es un problema de escamoteo de una parte de los resultados. Con alguna parte de los votos. Correcto. No, lo de la papeleta fue más bien lo simbólico de la cara de Maduro ahí que... 10 veces, digamos. Había que encontrar como buscando a Wally a los otros, González. Claro. Eso ocurre otras veces. Yo recuerdo una papeleta, creo que no estoy seguro de cuál de los candidatos era, si era Capriles o quién, que salía más veces en el voto que Maduro, y otros le ocurrió lo mismo con Chávez, en alguna elección en que estaba la cara de Chávez 15, era una papeleta más grande que esta, porque era cada organización política, cualquier organización política tiene derecho a poner el nombre de alguien en la papeleta. Senador. Entonces, ahora esta vez lo que hicieron fue reducir a 3 los que podían poner de González, y los dejaron mezcladitos en el medio, ¿no? Claro. Pero yo creo que los venezolanos conocen ese sistema, así que no creo que eso haya jugado un papel tan fundamental. Bueno, de hecho la pedagogía era la primera línea y el que sigue después era como que así lo enseñaba la oposición a sus votantes. Ahora, senador, hablábamos de las reacciones internacionales, ya le decía yo lo de Estados Unidos, lo de la Unión Europea, pero quedémonos en la reacción del presidente Gabriel Boric, que es uno de los primeros mandatarios en reaccionar después de entregados los resultados del Consejo Nacional Electoral, y dice que el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer, que la comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo los millones de venezolanos en el exilio, exigen total transparencia de las actas y el proceso. Y remata ese mensaje en las redes sociales, el presidente todavía no ha hablado allá en los Emiratos Árabes, diciendo que desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable. Primero, ¿qué le parece la reacción del mandatario? Y segundo, en esa misma línea, ¿en qué pie queda, por ejemplo, el Partido Comunista en relación a lo que vaya a ser su pronunciamiento respecto a los resultados en Venezuela? ¿Tendría que ir en la misma línea del presidente Gabriel Boric o se hace insostenible en un escenario distinto su permanencia en el mismo gobierno, por ejemplo, como apuntan incluso algunos? Es evidente que yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha declarado el presidente. O sea, la forma de resolver este problema es que Venezuela permita que una comisión internacional lo más objetiva posible, o sea, absolutamente independiente, revise todo el sistema, revise cuáles son las actas que faltan, qué es lo que se alega que se adulteró, se presenten ante ella las pruebas y tome una determinación. Que yo creo que no podría ser otra a estas alturas que anular la elección, no creo que sea bueno decir, mire, vamos a cambiar los resultados, ¿no? Simplemente anular una elección que en que se escamotearon votos y no existe ninguna forma de mejorarla, ¿no? Entonces, pero para eso, claro, Venezuela tendría que abrirse simplemente que aquí una comisión que puede venir de alguna entidad de Naciones Unidas, alguna cosa así, haga una revisión estricta de lo que pasó y de las acusaciones que hay. Ya, pero lo que le plantea... No creo que Maduro vaya a hacer eso. Maduro se va a sentar en el poder y no va a hacer absolutamente nada. El Partido Comunista... Va a mentir una vez más, porque a lo mejor dice que está de acuerdo, pero al final... Yo tengo una experiencia, soy casi un graduado en las cosas de Nicolás Maduro. No, sin duda. Y él hace negociaciones en las cuales promete todo y no hace nada. Senador, pero el Partido Comunista, en relación a los dichos del presidente Gabriel Boric, que en los hechos, en la práctica, desconoce el resultado de la elección de ayer, digamos.
Mire, sí, yo creo que está bien, yo estoy de acuerdo, pero el Partido Comunista que se tendrá tomará su propia decisión, porque cada partido toma sus decisiones en esto, esto no es una, no son decisiones que el Estado, no son casos en que el Estado de Chile pueda obligar a nadie a reconocer lo que está diciendo. Yo creo que ciertamente sí, esto va a ser motivo de un debate, probablemente nuevamente se dirá que... O sea, el Partido Comunista no ha reaccionado aún, por cierto, así que vamos a esperar qué es lo que dice. No institucionalmente, seguramente claro. van a esperar que vuelva el diputado Barrera, que entró al país sin ninguna dificultad, entre paréntesis. Usted sabe que los parlamentarios tenemos pasaporte diplomático. Los pasaportes diplomáticos están reconocidos, digamos, no necesitan visa para entrar a los países con los cuales tenemos un acuerdo en esa materia. Con Venezuela tenemos un acuerdo en esa materia y por eso el dejar fuera a los senadores y dejar entrar al diputado Boris Barrera era ya una señal de para qué lado iban las cosas, ¿no? Senador Insulza, ¿usted cree o teme, además se lo pregunto aquí como senador justamente por la región extremo norte de Chile, por Arica, Parinacota, es más bien la región de Tarapacá, por donde han entrado la mayor parte de los venezolanos, entendemos, por Colchane, pero una región altamente sensibilizada a la migración y sobre todo irregular? Y usted ha tenido posturas ahí frente a ese tema. ¿Teme que se produzca una nueva diáspora o un incremento de la diáspora venezolana? Como algunos dicen, aquí van a salir otros 5 millones de venezolanos con todos los destinos. Ya están fuera están fuera de Venezuela la cuarta parte, un 25% de la población, ¿no? O sea, esa es la última cifra, 9,5 millones, algo así, que era exactamente un cuarto de la población, y probablemente eso aumentaba ahora, se habla de 11 millones. Ahora, últimamente han estado optando más por ir hacia otros sectores. Muchos de ellos salen a algún país vecino, muchos de los que vienen a Chile también, e intentan llegar a Estados Unidos. Entonces esto se transforma en una cosa, realmente una carga para todos nuestros países, ¿no? Fíjese usted que ya en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, hay una cantidad ya inmensa de venezolanos. En Brasil también, lo que pasa es que Brasil, como es grande, Brasil tiene... Se nota menos. Se nota menos, digamos, claro. Pero en Brasil también hay muchos, ¿no? Hay una cantidad en México en México ha llegado también. E incluso por ahí vi hace unos meses atrás que en una ciudad del estado de Nebraska, de Estados Unidos, decían que el peor problema que tenían eran los inmigrantes venezolanos. Entonces, esto puede seguir ocurriendo, claro, sobre todo cuando la gente pierde toda esperanza, ¿no? Cuando la gente pierde toda esperanza de algún cambio que le permita progresar, naturalmente que el riesgo de que traten de salir es mucho. Es mucho. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? La verdad es que tenemos que tener una política migratoria que sea muy restrictiva en esta materia, ¿no? Ya, con cosas que no están hoy día en la normativa. No lo sé, en realidad no tengo claro qué más se puede hacer de lo que ya se ha hecho en materia normativa. Es más bien de control fronterizo, ¿no? A mucha gente, sí, claro, se trae control fronterizo. Yo he visto cómo funciona por lo menos en mi región, y en mi región está funcionando muy bien, los ingresos son mucho menos, e incluso hay una posibilidad de reconducir hacia el país del cual vinieron, en el caso de Perú. Digamos, y los peruanos han adoptado una política bastante más razonable en eso. Pero el problema es que en alguna parte va a buscar ir esa gente, y por lo tanto los problemas van a seguir existiendo. Y además hay grupos que trafican con esto, que le ofrecen dinero. Esta mañana estaba leyendo en los diarios, por ejemplo, que salir de Gaza para un joven de Gaza está costando como $10,000. Entonces, hay grupos en todas partes del mundo que se dedican a este tráfico, y el tráfico probablemente los gananciosos de esto van a ser los que practican el tráfico humano, ¿no? Senador José Miguel Insulza, muchas gracias por conversar con ADN hoy esta mañana. Muchas gracias, hasta luego, gracias. Muy bien. Buen día, señor.